Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase número 4. Algunos temas de la clase, SQL, SQL Server, la instalación, que es lo que les venía como adelantando en las clases anteriores. Supongo y espero que la mayoría ya lo tenga instalado y si no, ya a partir de esta clase ya lo van a necesitar. Así que pónganse con ese tema. eh, Hay un PDF para crear una pequeña base de datos, como para que vayan eh, creándola y practicando. Luego le vamos a hacer algunas modificaciones, pero en general vamos a trabajar con esa base de datos. Vamos a ver también un tema muy importante que son cómo trabajar con las listas en C Sharp. Esto sí realmente se usa mucho, así que es importante que la entiendan y que lo practiquen mucho. Para trabajar con listas eh, usamos LINQ. Ya vamos a ver qué es esto. Las expresiones lambda. Vamos a ver un poco el concepto de I enumerable versus list. Entity Framework no lo vamos a ver en esta clase, pero les puedo hacer una introducción porque ya la clase que viene ya empezamos a trabajar con Entity Framework. Y por último, em, en el campus hay un proyecto en C#.net para que descarguen y podamos hacer algunas prácticas para trabajar con listas y LINQ. Em, bueno, y ahí les voy a comentar algo sobre valores por defecto en los tipos de datos. Que más que nada cuando trabajamos con listas es bueno que sepan esto. En la próxima clase lo que veremos es la arquitectura en 3 capas, algo de teoría y vamos a empezar ya a crear la estructura del proyecto que se los he mencionado en clases anteriores. La materia está dividida como en dos partes. La primera parte, que en general es hasta el primer parcial. Primera parte son todos conceptos generales sobre C Sharp y programación en general. Y en la segunda parte em, eh, creamos un proyecto en una arquitectura en 3 capas y vamos desarrollándolo hasta que termine la materia. Este proyecto consiste en una VM simple, pero que tiene las operaciones necesarias para cualquier tipo de proyecto más grande. Y vamos a utilizar una arquitectura que es capaz de poder escalar el proyecto, así sea pequeño hacia o más grande. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Y si no, vamos a ver un poco de teoría y ya después les comparto el proyecto. Si no hay preguntas, ¿cómo llevan hasta ahora la materia? Si alguien quiere comentar. Les doy el mismo consejo de siempre, no se queden, no dejen pendiente las clases porque después se les hace muy difícil ponerse al día. Hola, buenas noches. Hola. En mi caso particular, desde el punto de vista teórico, vengo bastante bien, vengo leyendo los apuntes y vengo realizando los distintos desempeños que viene presentando. Sí. Después, la parte de código, como que me está llevando demasiado tiempo y no le estoy pudiendo dedicar el tiempo necesario como para poder hacer la parte práctica. Nada, son cuestiones particulares bueno, creo que la mayoría trabajamos y Sí. tenemos una familia y demás, entonces nada, se acotan mucho los tiempos y se trata de seguir adelante, pero bueno, con estas dificultades. Ujú, bien.
Sí, sí, te entiendo. Y si le dedicas un poco más a la práctica en vez de la teoría, eso ya depende de cada uno. Pero por ahí, eh, bueno, es más, las clases que vienen, cada vez hay menos teoría y más práctica. Eh, Pero está bien, sí, no es para preocuparse, lo que me estás diciendo seguramente le pasa a todos también. Yo creo que no es tanto para preocuparse, porque hasta ahora son conceptos que en teoría deberían conocerlos. Eh, hemos visto cosas de programación orientada a objetos. Em, digamos, lo que tendría que saber todos, lo que tendrían que conocer bien hasta el momento, digamos, es cómo crear un proyecto en .NET, en C Sharp, cómo crear el proyecto, más declarar variables, sentirse cómodos con Visual Studio. Yo creo que ese es el primer objetivo, porque la práctica la van a agarrar, yo creo que desde esta clase en adelante es cuando ya te tienen que poner las pilas con el código. ok, Y como te digo, bien. va a ser más práctica que teoría de acá en adelante. Los PDF que están en las clases, digamos, el proyecto que yo voy a realizar y que les voy a ir mostrando como lo estoy haciendo hasta ahora, ustedes tienen dos posibilidades, digamos, de encarar la materia. Una es viendo mis clases, viendo las clases, viendo el video y ustedes creando el proyecto por ustedes mismos. Es más, el proyecto va a estar subido en Git, para que lo descarguen. Y en los PDF también está el paso a paso de cómo llegar al código que yo les muestro. Porque cada uno tiene su forma de estudio y algunos me dicen, no, yo prefiero ver el PDF y hacer el paso a paso. Otros, no sé, prefieren descargar el proyecto ya hecho y le hacen modificaciones o le hacen un debug y van viendo cómo va funcionando. Depende de cada uno. Pero bueno, encuentren su forma de estudio y la práctica la van a tener que tener sí o sí. Recuerden que yo les dije que quizás los desempeños obligatorios semanales no son complicados, son simples. Pero los obliga a ustedes a tener ese compromiso de llevar la materia al día. Y, y al final de la materia, si quieren promocionar, tienen que rendir el coloquio. Y eso no es algo que se estudia en 2 o 3 días. No van a poder estudiar todo el contenido en 2 o 3 días. Por eso, si no la llevan al día, van a llegar al final y no les va a dar el conocimiento para presentarse al coloquio. ¿Mm? Es como otro consejo que yo les doy, que pasa mucho. Hacen todos los desempeños, todo 10, 10, 10, pero nunca se pusieron a escribir código. Entonces llega el coloquio y no saben. Entonces, háganlo con tiempo. Sí, el tema de los desempeños están buenos, más que nada para estas situaciones donde aparecen cuál es la sintaxis correcta, donde tenés que mirar línea por línea como para poder identificar cuál es. Nada, están buenos los ejercicios, a veces una pequeña palabra te hace entrar como Sí, colectivo lleno y nada, y está bueno estar atento a esos detalles como también para poder entender y abrir la cabeza para las cosas que nos vamos a enfrentar más adelante. sí, A ver, están buenos los desempeños y te obligan a pensar un poco más y no ser impulsivo a la hora de desarrollarlos, porque nada, los vivo con los que no son obligatorios, que a veces termino renegando diciéndome, viste que era, sí, mirá tal cosa que era leerlo un segundo más. sí. Em, sí. Por ahí, bueno, estos desempeños, yo siempre voy agregando preguntas nuevas para que no se repitan todos los años. Y por ahí, si hay alguna que ustedes consideran que tiene algún error, me dicen. Ha pasado de que me han dicho, tiene un error, profe, y yo lo vi, y yo lo veo y digo, ah, es verdad, y lo corrijo. O por ahí es muy ambigua, también lo corrijo. ¿Mm? Así que si ustedes ven algo
que consideran que no es así, me lo pasan la pregunta, yo la analizo y lo vemos. Ok, tengo un caso Tenemos un entonces. ejemplo. Bueno, Sí, tengo un ejemplo que hay una pregunta con la opción correcta dos veces, entonces no sabía cuál de las dos era ah, correcta. puede ser por un error, sí, puede ser por un error en la carga del, claro, sí. Entonces, Pásamela y después yo lo corrijo. dale, después la busco para ver cuál era. Sí. Bueno, por último, decirles que no se asusten si no están al día, no se asusten, no abandonen la materia. Lo más importante viene ahora, desde esta clase en adelante. Así que pónganse las pilas desde ahora. em, este tema de lista es muy importante. Bueno, clase 4. Vamos a pasar rápidamente los temas. SQL, la instalación. No vamos a entrar en detalle acá, ya deberían tenerlo instalado y si no, háganlo y si tienen problemas me avisan. Crear la base de datos. Ya les había dicho, a ver, ¿cuál es este? Un segundito que no la encuentro. Sobre la base de datos, vayan creándola. Es esta, sí, es empleados. Esta base es la que vamos a usar en el proyecto a lo largo de toda la materia. Después yo le hago algunas modificaciones, pero bueno, les va a servir para No, profe, con el familiarizarse tema con de la SQL. instalación, capaz que le escriba después, Bueno, del SQL. porque tuve ahí unos dos o tres problemitas que no logré hacer funcionar de ninguna manera, pero no sé si es porque es el que yo toqué es una versión 2021 y la que aparece ahí es 19 o por qué razón será. Es que no sé si está la Sí, versión profe. 21. ¿O sí? No, el link que has puesto vos Sí. para bajar es de la versión 18, creo. Y ya hay una más actual. Ah, está. Y cambia un poco la instalación del tutorial. Yo lo pude hacer, me llevó un rato largo, Ya pero lo voy a revisar. Ya lo voy a revisar. sí, hay un par de cosas distintas. De última lo que puedo hacer es subirles un video de cómo. Sí, eso, disculpe, profe, es la de SQL 21 es. Server Bien. Por 21. favor, el video sí, 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 lo que con la instalación. en la instalación no creo que varíe mucho. O sí, lo que puede variar quizás es cuando se conectan a la base. O Sí, falla la eso. instalación. No, Cuando no, se conecta. eso cambia, profe. Bien. Lo de conectarse al Sí, local host, o sea, hacer fíjense, el server. lo que antes no estaba es esta parte de Connection Security. Tienen que chequear esto que dice Trust Server Certificate. No, Sí. y aparte no queda igual, profe, o sea, no queda con el mismo nombre. No, es que Vio esto que, depende, esto depende de la, claro, de la compu de cada uno. Por eso, exacto, eso. por eso yo les dije, no sé si en el PDF hay algunas variantes, pero acá, si no te conectas con localhost, probá con el nombre de tu PC. Mi PC, por ejemplo, se llama así. Buscan O a veces el aparece nombre de su local PC. DB, aparece local DB. Claro, es que eso depende de cómo hicieron en su Sí. instalación. También, si ponen punto y barra invertida, también les puede llegar a servir. Les doy esas. ¿Quién había hablado? ¿Candela era? ¿Quién era que no pudo instalar? Una cosa es que no puedan instalar, otra cosa es que no puedan conectarse a la base. Las tres formas de conectarse a la base es con localhost, con el nombre de la compu, o si no, con este punto y barra. Si esas tres fallan, eh, con este check puesto, si esas tres formas fallan, me avisan y lo hablan. ¿Cómo se dan cuenta si falla la conexión? Póngase yo doy connect y no se van a conectar a nada. Si está todo bien puesto, ahora no me va a andar porque yo lo tengo detenido el servicio, pero acá a la izquierda observan todas las bases de datos. Recuerden eso y me avisen cualquier cosa. Eso lo tienen que tener resuelto ya para la clase que viene, las 5 no, pero para las 6 ya sí lo tienen que tener. En realidad ya en esta clase ya tienen que crear la base, pero sí o sí ya no van a poder seguir avanzando
cuando empecemos con Profe, Entity Framework. Sí, disculpe, yo tenía una consulta. Cuando una vez que se conecta, después al costado aparece base de datos, seguridad, objetos, servidor y todo sí, eso. sí. Pero eso ya lo genera ya el programa, Sí, son bases de las datos, carpetas. sí, por defecto. Si vos llegas a Ok, esa perfecto. instancia, digamos, si ya observas acá a la izquierda, eh, lo que va a decir base de datos, objetos y todo eso, es que ya te pudiste conectar. Perfecto. Ya Gracias, tenés profe. solucionado casi todo. Bien, me dicen el video estaría buenísimo. Bien. Voy a ver cómo hago para instalarlo, porque como yo ya lo tengo instalado, eh, no sé si voy a poder reproducir tanto en la instalación, pero yo voy a ver cómo me las arreglo. Bien, entonces, eso es tema base de datos. Es importante que sepan, si bien no vamos a hacer demasiadas, casi ninguna consulta a la base de datos, por ejemplo, no vamos a hacer select asterisco from table. Cuando trabajemos con nuestra aplicación, no lo vamos a hacer porque vamos a utilizar Entity Framework. Em, pero sí es importante eh, que sepan SQL. Es importantísimo. No es, em, no es, digamos, el fuerte de la materia esta, pero yo como una recomendación es que tienen que saber muy bien SQL. Entonces, les voy a explicar algunas diferencias, porque es difícil por ahí de entender si recién están comenzando. ¿Qué es SQL, por ejemplo? ¿Qué es Transact SQL? ¿Qué es SQL Server también? Entonces, SQL es un estándar, es un lenguaje para manipular bases de datos. Es el clásico insert, into, table, y la lista de campos, un select asterisco, delete. Son todas las instrucciones que se dan para manipular bases de datos. Ahora, ese es un estándar, es un general, un genérico. Cada marca de base de datos, digamos, cada empresa le pone eh, le pone su marca, su nombre. Por ejemplo, SQL Server, esto que estamos viendo. Si me yo voy a iniciar el servicio de SQL para poder mostrarles. Yo lo detengo porque me ocupa memoria y si no lo uso no lo tengo ejecutándose. ¿Ven? Si llegan a esta instancia es que ya se pudieron conectar. Entonces, SQL Server sería la versión de SQL creada por Microsoft. Microsoft es la empresa que agarra SQL y em, lo modifica y lo utiliza para trabajar con sus bases de datos, que son SQL Server. SQL Server es, digamos, la base de datos de Microsoft. Oracle tiene sus bases de datos, que son las que utilizan el lenguaje de PL/SQL. Si han escuchado nombrar o si buscan trabajo, quizás piden programadores PL/SQL, PL/SQL, que es el estándar de SQL para Oracle. Entonces, no es lo, no es lo mismo SQL que Transact SQL. ¿Qué es Transact SQL? Transact SQL es el lenguaje que utilizamos para manipular base de datos SQL Server. Nosotros en esta materia utilizamos como motor de base de datos SQL Server. Este sería el motor de la base de datos. ¿Con qué lenguaje nos comunicamos con nuestra base de datos SQL Server? Con el lenguaje Transact SQL. Entonces, Transact SQL es el lenguaje SQL que usamos para las bases de datos SQL Server. O sea, estamos hablando de Microsoft. Microsoft. Entonces, ¿qué es SQL Server? Es el motor de la base de datos.
¿Qué es Transact SQL? Es el lenguaje SQL de Microsoft para manipular las bases de datos Microsoft. Como también tenemos bases de datos, por ejemplo, PLSQL, eso es Oracle. ¿Mm? Oracle. MySQL. Ahora, el Transact SQL va a ser muy parecido a SQL y además va a ser muy parecido a PLSQL y además va a ser muy parecido a MySQL. No son tan distintos. Si ustedes van a hacer un select asterisco from tabla, esto va a ser igual en cualquier lenguaje de base de datos. Pero ya cuando hablamos de cosas más complicadas, por ejemplo, como la manipulación de vistas, manipulación de cursores o cosas, digamos, más complejas, ahí es donde cada marca le pone sus particularidades. Eso es para que entiendan bien la diferencia entre estas definiciones. Entonces, ¿es distinto SQL y Transact SQL? Y sí, Transact SQL es Microsoft. Es el SQL de Microsoft para base de datos SQL Server. SQL es un estándar, un genérico. Dice, ¿me conviene aprender SQL o Transact SQL? Eh, en realidad vas a aprender en general un Transact SQL o el motor que vos hayas elegido. Seguramente ya en alguna materia vieron MySQL, puede ser que hayan visto ya, ¿o no? Sí, Sí. en TP1. Bueno, han visto MySQL. Y quizás en TEP también han visto algún estándar de SQL. Cuando empiezan a ver la teoría, ven ya un estándar. Entonces, bueno, estas son todas preguntas que uno se hace cuando está comenzando quizás, que yo las respondo. A ver, de que aprende con Transact SQL. ¿Lo puedo aplicar en otras bases como la de Oracle, MySQL? La respuesta es sí, la mayoría sí, pero no todo. Porque más que nada en cosas más complejas no va a ser lo mismo. Em, bueno, MariaDB es algo viejo ya, pero sí lo que ahora se usa muchísimo son bases de datos no relacionales. Cuando hablamos de SQL, hablamos de bases de datos relacionales. Esto, bueno, son temas de base de datos, no es tanto de lenguaje de programación, pero bueno, SQL son bases de datos relacionales, donde hay tablas y cada tabla se relaciona con la otra a través de eh, claves primarias, claves foráneas. Hay tablas y relaciones. Ahora se usa mucho bases de datos no relacionales, donde no hay, como la palabra le dice, no hay relación entre las tablas, es simplemente archivos planos. Y no está el concepto de tablas. Si bien eh, uno siempre tiende a crear tablas en base de datos no relacionales, pero bueno, no es la idea. Em, ¿Qué es mejor aprender? Transact SQL o PL SQL? Depende. Si te gusta .NET y tu carrera la vas a enfocar para el lado de .NET, estudia Transact SQL, o sea, el de Microsoft. Por ejemplo, si vas a programar en PHP, estudia MySQL. Como en la próxima materia que van a tener, van a ver PHP y van a usar bases de datos MySQL. Bueno, y lo demás es cómo crear las bases de datos. eh, Me había olvidado de un concepto de decírselos, que es SQL Server Management Studio, que es este programa. Esto no es una base de datos, no es un lenguaje, simplemente es el programa que sirve para administrar las bases de datos. SQL Management Studio. SQL Server Management Studio. Esto es este programa. Esto es un concepto, esto es una cosa, otra cosa es SQL Server, otra cosa es, em,
¿Qué más me está faltando? SQL Server y Transact SQL. Todos los tres conceptos que por ahí se confunden, pero son cosas distintas. Bien. Preguntas hasta acá y pasamos ya a C Sharp. Bien. O sea, este programa nos sirve para manejarla por afuera únicamente, ¿no? Claro, claro. Si vos tenés que crear una base de datos, ¿cómo vas a hacer? Y vas a abrir SQL Server Management Studio, o sea, esto. Vas a hacer clic derecho, vas a poner nueva base de datos. Todo esto lo vas a hacer a través de este programa que se llama SQL Server Management Studio. Podés hacerlo a mano, podés hacer utilizando Transact SQL y decís create table y ahí empiezas con tu consulta. Bien, sí, pues Pe- si no me equivoco, lo vi en el trabajo, por eso, o sea, Ujú. vi el programa, no sabía cómo se Bien. llamaba, pero lo vi, Esto es si no SQL me Server equivoco. Management. Por eso cuando ustedes descargan, eh, tienen la opción de descargar esto por un lado y SQL Server por otro lado, o sea, el motor, porque vos podés tener el motor de base de datos sin tener esto instalado. Pero si vos querés crear una base de datos, la forma más sencilla es descargar el SQL Server Management Studio para crear la base. Pero no es lo mismo las dos, el Management Studio que el SQL Server. Pero las dos eh, son innecesarias, digamos. Bien, vamos al tema de listas. Acá les incluyo varios videos. Estos videos son de un sitio web llamado Píldoras Informáticas, seguramente muchos lo conocen, otros no. Está muy bueno, está muy bien explicado. Yo tomo algunos videos nomás y los pego acá. No tiene nada que ver conmigo, simplemente me parece que están muy bien hechos. Y no solo son de C Sharp, es de todas las tecnologías. Em, ¿Por qué digo esto? Porque acá se explica lo que es listas y LinQ de una manera un poco distinta a lo que yo les voy a mostrar ahora, pero igualmente les sirve mucho, estos videos están re buenos. Bien. Y este tema que dice proyecto, lista de alumnos, acá le dan las instrucciones cómo descargarlo, es un archivo RAR. Es el último proyecto que subo como archivo, digamos. Ya los demás lo vamos a ver con Git. Vayan creándose su cuenta en GitHub. ¿Mm? GitHub, no el GitLab ni otro, GitHub, que ya también es de Microsoft. Bien, entonces les decía, este proyecto lo descargan, lo descomprimen y van a tener esto. ¿Qué pasa? Quizás lo van a tener en el framework Net 6. Y como ustedes seguramente, si lo instalaron ahora recientemente a .NET, a Visual Studio, este framework, como es bastante viejo, no lo van a tener instalado por defecto. Pero sí lo pueden cambiar a Net 8 o Net 9 sin problema. Quizás apenas lo levantan, Visual Studio ya les va a decir, no tenés instalado el .NET 6, querés convertirlo a Net 8 o 9, le pones que sí y te lo transforma, digamos, te lo pasa al nuevo framework, compilas y sale andando. Es un ejemplo muy básico que nos va a servir para trabajar con listas. Ya vamos a ver ejemplos. Les muestro, digamos, el resultado final y qué queremos lograr. Esperen que salto el antivirus. Acá preguntan, ¿sería parecido al Workbench? Workbench, que creo que es la plataforma donde hay para MySQL, creo que es.
¿Qué es Workbench? Bueno, después si me dicen, y alguien pregunta el Sí, Gmail profe, del... lo habíamos visto, me parece, el cuatrimestre pasado, cuando vimos MySQL Ah, en ok. TP1. Sí. Le dejo mi mail. Está en el campus mi mail también. Se lo dejo lo mismo acá en el chat. Bien. Entonces ejecutamos el proyecto y carga aleatoriamente una lista de, acá dice lista de alumnos, son personas, alumnos, con 3 campos. Un ID, un nombre, perdón, 4 campos. ID, nombre, fecha de nacimiento y esta debe ser una nota de un parcial. Los primeros 2 están cargados correctamente con nombre y los demás son letras aleatorias que hice un pequeño código para generarlos, para no cargarlos a mano, pero digamos no interesa el valor que tienen los campos, sino las operaciones que vamos a realizar sobre esta lista. Imagínense que esto es una base de datos y yo quiero hacer consultas. Por ejemplo, quiero obtener los alumnos con legajo mayor a, el legajo debe ser este, por ejemplo, mayor a, ¿cuántos hay? 49, mayor a 40. Pongo consultar y acá veo todos los legajos mayor a 40. Cuando yo hice clic en consultar, apliqué una operación de link queue para filtrar los datos y mostrarlos acá. Em, Está mal lo que le voy a decir, pero bueno, una forma simple de entenderlo, el link queue sería el SQL, digamos, de las listas. Nosotros ahora vamos a ver ejemplos, pero cuando tenemos listas de objetos en nuestra aplicación, aplicamos el link queue, que sería cómo filtrar o realizar operaciones sobre esas listas para hacer algo. Podés insertar datos, filtrar, eliminar, guardar. Sería como un ejemplo medio rebuscado, pero apli- eh, es el lenguaje para consultas de listas. Podemos repasar un PDF que hay eh, rápidamente para hablar de listas. Es un PDF que está en la clase. Entonces, ¿qué son las listas? Es una manera simple y eficaz de trabajar con datos. Cuando trabajar con datos, hablamos de datos que están en memoria, en la aplicación, están en la memoria. O sea, ustedes fueron, por ejemplo, fueron hasta la base de datos a buscar una lista de 100.000 empleados, 100.000 alumnos, 100.000 personas, lo buscaron en la base de datos, lo traen a su aplicación y lo guardan en una lista para trabajarlo en memoria, para trabajar, para mostrarlo en una grilla, no sé, en una lista, en un combo, en cualquier control. Entonces, una vez que van y lo buscan a la base de datos, lo van a tener en su aplicación, en la memoria, donde en una lista. Una lista es una variable con un montón de elementos, muchos elementos, y estos elementos pueden ser de cualquier tipo. En este caso, cuando hablamos de listas, siempre van, o la mayoría de las veces van a ser listas de objetos complejos. Por ejemplo, objetos de la clase empleado, objetos de la clase, no sé, alumno. Podrían haber listas de string o listas de int, pero bueno, nosotros vamos a usarlo mucho para trabajar con objetos complejos. Acá les dice un ejemplo, imaginen el escenario de que hay un sistema para administrar el instituto. Tenemos un listado de alumnos y bueno, el- se requiere un listado de todos los alumnos al hacer clic en un botón que dice visualizar informe. Básicamente es crear un informe de alumnos. Entonces, eh, tenemos que ir a la base de datos, traer esos datos a memoria, guardarlos en una lista, filtrar la lista. El filtro se puede aplicar en la base de datos y luego también en la lista, en memoria. Y mostrarlos en una grilla, por ejemplo.
las operaciones de filtrar los datos en memoria, filtrar o manipular los datos en memoria, se hacen con LINQ. Link o LINQ. Yo le llamo LINQ, algunos le llaman LINQ, otros le dicen link. C# tiene un amplio rango de clases para lidiar con las listas. Ahora vamos a ver, la clase pasada vimos, por ejemplo, hemos visto una especie de ABM con arrays. La idea es que agarren ese proyecto y traten de hacerlo igual o similar, pero en vez de usar array, usan listas también. Y van a ver la diferencia. Es mucho más simple. Con listas hay muchísimos métodos y operaciones que ya están preparadas para trabajar con listas. Por ejemplo, si vos cargas una lista de empleados o de alumnos y después querés ordenarlos por la nota en orden descendente, hay funciones muy fáciles para hacer eso. Pero si ustedes guardan todo eso en un array y después les digo, bueno, hagan un script o un método para ordenar un array en base a la nota en forma descendente, es un lío. Entonces la lista ofrece eso, muchos métodos para manipular las listas. ¿Cómo se declara una lista? Que no es más que una variable. Entonces, la lista en este caso se va a llamar person names. ¿Cuál es el tipo de dato? El tipo de dato es list, porque quiero crear una lista. Y esa lista va a manipular o va a ser de tipo string. Y si ponen estas llavecitas, por ahora, no quiero entrar en detalles bien, es muy complejo este concepto de qué significan estas llavecitas, pero digamos, sepan lo que se declara así. La palabra list, entre las llaves estas, el tipo de dato, string, y después el nombre de la lista. Esto puede ser cualquier nombre. Entonces con esto ya declararon una lista. Para inicializar la lista se hace igual, new list, string. Entonces declaro, inicializo. ¿Por qué le inicializo? Y porque ya quiero hacer algo con esa lista. Por ejemplo, agregar un elemento. En este caso la lista se llama person names. Hay un método que es el método add, al cual le asigno, como en este caso es tipo string, simplemente le mando una string. Entonces voy a insertar un elemento, en este caso va a ser el string Kevin, y lo voy a insertar dentro de la lista. Voy a insertar todos los elementos que yo quiera. A diferencia de un array donde vos tenés que saber cuál es el tamaño del array, en el caso de las listas no hay un límite. Bueno, esto es como declarar e inicializar la lista en una sola línea. Esto por ahora no se preocupen demasiado. Vamos a usar hasta que se acostumbren bien a trabajar con listas, vamos a hacer el código lo más simple posible. O sea, la declaramos y le agregamos elementos así, de esta manera. Digamos, esto es, si vos te querés ahorrar de llamar al método add, vos podés declararla y ahí nomás le insertas los valores. Pero bueno, eso es más adelante. Entonces añadir elementos con el método add, en mayúscula el primero, C#. Recuerden que es case sensitive, o sea que no es lo mismo add con mayúscula que add con minúscula. En realidad add con minúscula no existe para las listas. Les va a dar error. Tenemos el método add, tenemos el método insert, que también es para insertar un elemento, pero en una posición específica. Si ustedes lo hacen de esta manera, en la posición 0 va a insertar Kevin, en la posición 1 Borja y así va a seguir. Ahora, si tu lista tiene 50 elementos y quieren insertar uno al principio, deben utilizar el método insert.
Una pregunta que yo les hago siempre en los coloquios finales. Es algo muy simple, pero no sé por qué se les complica. Si yo les digo, a ver, esta es una variable, en este caso es una variable de tipo lista. ¿Qué es add? A ver qué me dice, ¿qué es add? Agregar, Sí, sí, no, Un pero método. es un método. Un Claro, ¿qué es un método. método? Una variable, Método que para un sumar. método. ¿Cómo un sabes? método. Bien, ¿cómo sabes que es un método? Y no que es una variable, que es Eh, una propiedad de la clase, por ejemplo. ¿Por qué empieza con mayúscula? No, porque Porque es un puedo tener una punto, propiedad que se llame como punto y el nombre del método. y no, porque una propiedad también va a punto. Sí, Porque tiene paréntesis y un parámetro. bien, porque tiene paréntesis y le estás asignando algo. O sea, le estás enviando un parámetro. O sea, sé que es un método porque veo paréntesis y le estoy enviando parámetros. Las propiedades también se ponen punto y nombre de la propiedad. Bueno, a ver, eliminar elementos. El método remove. Y le envío un parámetro de tipo string. Así como ustedes me tienen que contestar cada pregunta. ¿Qué es remove? Es un método. Y le envío un parámetro. Porque por ahí dicen eh, cualquier cosa con otros nombres. No, remove es un método. Y esto es un parámetro. ¿Cómo sé que es de tipo string? Y porque tiene comillas. Si no tuviera comillas y fuera un número, sería de tipo int. Pero si fuera un número entre comillas, ¿qué tipo es? Sigue siendo string. Bien. Entonces, remove para quitar elementos en base, como es de tipo string en este caso, va a ser en base a una string. Remove at, voy a borrar un elemento en base al índice, no al elemento en sí. ¿Cómo ordenar elementos? Puedo utilizar el método sort, fíjense, personas name.sort. Sort es un método, no recibe parámetros. En este caso, no recibe parámetros. Entonces, ¿qué es LINQ? Significa Language Integrated Query. Es una sintaxis de consulta uniforme en C Sharp. O sea, una sintaxis de consulta para manipular datos. Por acá les dice que los datos pueden ser de diferentes fuentes, como una base de datos, como un archivo, un XML, cualquier cosa. Pero bueno, en general los datos van a venir de una base de datos o de archivos también. También se usan mucho para trabajar con archivos Excel. Por ejemplo, pueden levantar un archivo Excel, lo meten en una lista, lo manipulan y después lo guardan de nuevo en otro archivo Excel. ¿Por qué usamos LINQ? Para facilitar esta manipulación de los datos. Si yo les dijera, mira, tenés que hacer una, capaz que deben haber hecho en las primeras materias de programación, cuando ustedes cargaban un array de una string y les decían ordenar, no sé, alfabéticamente el array, o ordenar, sí, eh, sí, alfabéticamente y tenían que manipular el array, ir en cada posición y iban haciendo un array temporal para ir metiéndolo. Han tenido ejercicios así parecidos, ¿no? Si yo les dijera, Sí, pero claro, entonces, obviamente, si tuvieran que ordenar una lista, simplemente llaman al método sort, como les dije, o utilizan LINQ. Esto, miren, esto es LINQ, lo que vemos acá. Le van a ver una forma parecida a lo que es SQL. Fíjense, esta es una lista de tipo, en este ejemplo, bueno, estamos usando LINQ para un array. Nosotros lo vamos a ver para listas. Pero bueno, nos concentremos en la parte del LINQ. Fíjense que es el nombre de la lista, .where, es un método.
Después vamos a ver esta función de flecha, que también es algo complicado de entender, por eso yo les digo, eh, pongan el nombre que ustedes quieran de la variable, flecha, este es un igual y un signito mayor, y filtran por, en este caso, el nombre del estudiante que sea igual a Bill. ¿Mm? Esto les va a parecer bastante raro al principio, y después cuando se van acostumbrando les va a ser mucho más fácil. ¿Mm? Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Pero bueno, esto es LinkQ, es esto. Lista.where y hacen una consulta. Por eso yo decía que lo relacionan intuitivamente, rápidamente, lo relacionan con lo que es SQL. Pero bueno, no es SQL, nada que ver con SQL, pero bueno, tiene cierta similitud. Bueno, acá les nombro todos los métodos que hay para trabajar con LinkQ. Y vamos a ver lambda, expresiones lambda. Es algo más extraño todavía. Las expresiones lambda son funciones anónimas. Funciones anónimas no les voy a entrar en detalle qué es, si alguien lo sabe. Sepan que una expresión lambda son funciones anónimas que, digamos, es para usar LinkQ de una forma más abreviada. Más abreviada, pero más extraña. Yo particularmente uso lambda, porque estoy acostumbrado. Hay muchos que usan LinkQ. Pueden usar cualquiera de las dos formas, LinkQ o lambda. Lambda es una función abreviada de LinkQ. Ya van a ver por qué. Pero bueno, pueden usar cualquiera de las dos formas. De las dos formas llegan siempre a los mismos resultados. Aunque recuerden que no es que ustedes dicen, yo voy a saber LinkQ y no voy a saber nada de lambda. O viceversa, yo sé todo de lambda y no sé nada de LinkQ. Porque en algunas cosas son más fáciles de hacer con LinkQ y otras cosas más fáciles de hacer con lambda. Vamos a ver ejemplo de todo esto que le estoy diciendo. Acá, bueno, estos son los clásicos. Y es más, estos ejemplos están creo que en los desempeños. Supónganse que tengo una lista de alumnos. Entonces voy a declarar una lista de alumnos que se llama alumnos list. Este es el nombre de la lista. ¿De qué tipo es? De tipo list. Y dentro va a ser de tipo alumno, de la clase alumno. Declaro e inicializo. Y después con lambda le aplico los filtros. En este caso, alumnoslist.where, item, flecha, item.legajo mayor a 100. Digamos, estoy obteniendo los alumnos cuyo legajo es mayor a 100. Y el último ya les voy a explicar por qué lo paso, por qué llamo a este método. Pero básicamente esta es la función LinkQ, perdón, esta es la función lambda para obtener alumnos con legajo mayor a 100. Esto es lambda. Cuando usamos función de flecha es lambda. O pueden hacer lo mismo con LinkQ, que es este que está acá. Tienen que poner from item in alumno list where item legajo mayor a 100 y al último select item. Por eso les digo que al principio les va a parecer re extraño y difícil. Pero cuando hagan 20, 30 consultas, se van a acordar. Pues fíjense, es como un select medio dado vuelta. El select está al final y empieza por from. Item in, o sea, buscar dentro de la lista de alumnos todos los ítems. Estos ítems deben cumplir la condición de que el legajo sea mayor a 100. Esto es LinkQ. ¿Se ve el cursor, cierto? Cuando yo lo muevo. Porque yo estoy moviendo el Sí, sí, cursor. se ve. Ok. Entonces, esta segunda línea es LinkQ. Y esta primera línea es lambda. Entonces, recuerden que yo les dije, lambda es una
versión reducida de LinkU. Y acá mismo se ve, ven que es bastante más corto. Simplemente ponen lista.where y después item.length mayor a 100. Y la otra forma es, bueno, con LinkU, que es lo que es un poco parecido al SQL. Vamos a ver ejemplos de eso. Acá se explica en detalle cada parte qué significa. Este PDF está en la clase. Bueno, vamos al código. Esto es lo que yo les decía de que si abren el proyecto les va a aparecer un mensaje quizás que le dice que está precompilado en net 6. Entonces lo pueden pasar a net 8, 9 o el que tengan. Yo ya lo pasé al 8. Bien. Entonces con toda esta introducción, ahora sí saben, por ejemplo, que si yo hago legajos mayores a 10 y pongo consultar, en realidad lo que hice al presionar consultar, lo que hice es una expresión LinkU donde me fijé que el legajo sea mayor a 10 y lo pase a este lado. Vamos a debugger el botón consultar. Hasta ahora les parece muy extraño, más o menos le van cazando. Ahí andamos. Bueno, sí. De a poquito creo que Sí, ya lo sí, voy entendiendo un poco más. sí. Voy a ver el botón consultar. Este. A ver, primero les voy a mostrar la lista como la cargo. Fíjense, yo les dije que una lista en general, nosotros la vamos a utilizar para manipular datos complejos, o sea, clases. Entonces creo una clase alumno. ¿Cómo se crean las clases? Clic derecho en el proyecto, agregar clase. Ya aparece acá y ustedes ponen el nombre de la clase, persona. Y ahí agregaron una clase. Siempre acuérdense de hacerla pública. Típica pregunta que me hacen siempre, que me dicen, profe, creé la clase y no puedo llamar ningún método en ningún lado. Es porque, no sé por qué, por defecto le pone internal. Ya, por defecto se le pone internal. ¿Qué me está dando? ¿Ya está creada persona? Claro, no la veo, no importa. Em, por defecto, la plantilla, digamos, de la clase, cuando la crean, le pone internal. Siempre cámbienla a public para poder usarla después. No sé por qué me la voy a eliminar, voy a crear otra clase. Clase, no sé, jugadores. La hago pública. Este es el modificador de accesos. Yo siempre les pregunto, ¿qué es una clase? ¿Qué es un objeto? Les voy a mostrar una clase y les voy a preguntar, la línea 9, decime qué significa cada palabra de la línea 9. Public es un modificador de acceso, como lo también es private, public. Nosotros vamos private y public. Private, public. Con esos dos ya es suficiente. ¿Qué significa uno y qué significa el otro? Class, bueno, es porque estoy declarando una clase. Este es el nombre de la clase. Si yo quiero crear un método, o primero una propiedad, por ejemplo, public, no sé, int, id. Entonces es una propiedad que se llama id, es de tipo entero y es público. ¿Por qué público? Porque quiero que se pueda acceder de otras clases. Si yo lo pongo privado y cuando yo declare un objeto de la clase jugadores, no voy a poder utilizar esta propiedad porque la puse como privada. Eso es programación orientada a objetos. En la clase que viene les voy a explicar bien lo siguiente. No quiero detenerme ahora porque la clase de esta es, digamos, lo importante es que te lleven un concepto básico de listas. Que sepan, que entienden, el objetivo de esta clase es que entiendan muy por encima qué son las listas, para qué se usan y practíquenlo un poco. Porque
El concepto de lista lo vamos a usar en todas, o sea, hasta que termine la materia vamos a estar trabajando con lista. Así que vamos a tener muchas prácticas. Pero bueno, de esta clase llévense eso, qué son las listas y que vamos a utilizar LinQ, vamos a utilizar Lambda. Ya a esta altura tienen que tener muy claro cómo crear una clase, cómo declarar o cómo crear objetos de la clase. Y esto seguramente lo conocen como los getters y setters, quizás en otros lenguajes. Esto es una propiedad o property que le llaman en C Sharp, con sus getters y setters. Eso vamos a entrar más en detalle en la clase que viene o la otra. Pero básicamente esto es una clase de jugadores con una propiedad ID. Por ejemplo, otra puede ser otra propiedad de tipo nombre, de tipo string. Se llama nombre. Esta clase puede tener un método. ¿Qué pasó? Public, por ejemplo, void. Puede ser, a ver, cambiar nombre. Este es un método. Y les puedo preguntar, explícame la línea 15. Que ustedes me tienen que decir public, es un modificador de acceso. ¿Qué significa que sea public? ¿Qué significa que sea void? Que sea private. Void especifica lo que va a devolver el método. En este caso no devuelve nada, pero podría devolver una string o un int, cualquier tipo de dato. Cambiar nombre es el nombre del método. Luego de los paréntesis va la lista de parámetros que va a recibir este método. Estas cosas simples, que las tienen que tener clarísimas y por ahí se les mezclan todos los conceptos. A esto se le llama la firma del método. No sé si han escuchado nombrar eso, pero esta es la firma del método. O sea, es el nombre del método con su modificador de acceso y su lista de parámetros. Por eso habíamos visto, por ejemplo, que la sobrecarga de métodos es un método con la misma firma, pero distinta cantidad o tipo de parámetros. Entonces, la firma del método es la misma, pero con otra lista de parámetros. Este método está sobrecargado porque tiene distinta cantidad de parámetros. Bien, nos fuimos un poco de tema, pero vamos a ir siempre como repasando y agregando cosas nuevas a los conceptos que ya vimos anteriormente. Bueno, todo esto se los expliqué para que entiendan bien esto. Entonces, ¿qué es? Es una variable, en este caso una lista de alumnos, lista alumnos, es de tipo list, así como podría ser un entero, un string, esto es un list. Entre estas llavecitas, mayor y menor, va el tipo de dato que va a guardar la lista. Esto tiene un porqué, estas llaves, pero necesitaría 2 o 3 clases para explicarle bien el porqué. Pero por ahora ustedes sepan eso, una lista de alumnos. ¿Qué es alumno? Es una clase, es esta clase que está acá. Tiene que ser public class alumnos, que tiene estas propiedades. Es un entero, legajo de entero, nombre, apellido, string, fecha de nacimiento, datetime, cantidad de materias, int. Son propiedades, tienen sus getters y setters. Entonces, lista de alumnos es una lista de tipo alumnos. Y la estoy inicializando. Entonces, ahora vamos a ver bien, cuando yo le doy consultar, perdón, antes, en el evento load, ahí se carga la lista. ¿Se acuerdan que esta lista empezaba con datos X, datos random, que los cargo, tomo letras al azar y las cargo acá. Entonces, esto se carga en el evento load del formulario. De esta manera, ustedes véanlo después si quieren cómo y por qué cargo esos datos, pero no interesa. Lo que interesa es que ya voy a tener mi lista de alumnos cargada.
Se supone que esta lista en realidad debería venir desde la base de datos. Entonces ustedes imagínense que ya tienen su lista de alumnos cargados, que lo buscaron en la base de datos y tienen que tener un filtro para consultar, para filtrar legajos mayores a tanto. Entonces ahora sí, vamos a debagar el botón consultar legajo mayor a. ¿Qué hago? Primero tomo el número ingresado. Como yo fui prolijo, yo ya sé que el textbox empieza con TXT. Fíjense que todos mis textbox empiezan con TXT y ahí está la cantidad desde hasta legajos. Si ustedes le pusieron textbox 1, textbox 2, 3, 4, van a tener que estar viendo cuál era cuál. Entonces, si son ordenados, va a ser todo más fácil. Entonces, txt legajo mayor punto text, obtengo el dato. Siempre los textbox en la propiedad text siempre va a devolver una string, tipo string. Yo lo convierto a entero. En la clase pasada yo les dije utilicen siempre esta clase convert para pasar en este caso de una string a un int. Entonces en cant o cantidad sería mejor. Es más, podré poner cantidad alumnos, alumnos. Cantidad de alumnos voy a tener la cantidad de, en realidad no es cantidad de alumnos, sino sería el legajo a, me equivoqué, acá sería legajo mayor. Así, queda un poquito mejor. Tomo el legajo, digamos, ingresado por el usuario y después aplico con LinkQ. El resultado del LinkQ lo voy a meter en otra lista. Entonces declaro una variable, tipo, en este caso, lista resultado. Le pongo un 2 porque después uso lambda y le pongo, acá puede ser un 1, por ejemplo. Entonces, declaro una lista de alumnos, de la misma manera en que le hice arriba. ¿Y qué voy a meter acá adentro? Mediante LinkQ voy a, olvídense de este toList, voy a hacer from a, este app es como ustedes, imagínense esto como una iteración, ¿no? O sea, como un for each, que van a recorrer toda la lista completa y a cada elemento van a ir preguntando por el legajo que sea mayor al legajo ingresado. Entonces, a cada elemento, ¿recuerdan cuando hicimos el for each? For each, además lo vamos a, ustedes esto podrían hacerlo así. If, por ejemplo, item.legajo es mayor a, voy a ver esto acá. Acá hacen algo. Hacen algo, lo agregan en otra lista. Imagínense que esta es una iteración. Entonces, esta A es un elemento cualquiera. Podría llamarse alu, alumno, como ustedes quieran. Entonces, from alu in, esta es una palabra reservada, donde en la lista de alumnos. Where, condición, o sea, alu, porque ustedes lo llamaron a cada elemento, que sería en este caso acá, es como si ustedes acá hubieran puesto alu. Por cada alumno me fijo que el legajo sea mayor a qué, al legajo ingresado en el text box. Y el último, hacen el select. Por eso yo les decía, es como que está el select al último. Podrían haberlo hecho más simple y ponerlo al principio, pero bueno. Los de Microsoft decidieron darle este formato al LinkU. Al último le ponen toList, porque todo esto me va a devolver
una lista, una lista, digamos, un i enumerable. No sé, no les quiero complicar la vida, pero ustedes sepan de que a esto que me devuelve, yo lo quiero transformar con este método, toList, para poder guardarlo en esta lista temporal. Entonces, siempre que usan LinkU, al último le hacen toList para poder transformarlo. Si ustedes no lo transforman a lista, les va a dar error y les va a decir, esto lo voy a sacar, les va a decir, no se puede convertir i enumerable en list, porque esto me devuelve un i enumerable. ¿Qué es un i enumerable? Es una interfaz. Si alguien conoce el concepto de interfaz, esta es en realidad es una interfaz. ¿Por qué les explico esto? Porque en los videos, justamente se acuerdan que yo les dije que los videos se muestran de una forma un poco distinta. En estos videos utilizan esta i enumerable, esa interfaz. No utilizan el toList. Así que esa es la única diferencia. Pero ustedes recuerden que al final le ponen un toList para transformar toda esta lista, digamos, de empleados a una lista, a otra lista y poder guardarla acá adentro. Es confuso todo esto, quizás, pero créanme de que si hacen varios ejercicios, es muy repetitivo después, así que le van a agarrar la mano fácil. Bueno, y esto mismo yo lo uso acá con lambda, con expresiones lambda. Entonces declaro una lista de alumnos, en este caso la llamo resultado 1, y la hago, en este caso llamando un método where, yo lo llamé alias acá, para no confundirlo lo puedo llamar alu, función de flecha, donde cada legajo sea mayor a qué, al legajo filtrado. Y el último lo transformo en toList. Entonces, lambda, una versión reducida de LinkU. Ustedes pueden usar cualquiera, el resultado es el mismo. Fíjense que este método, no importa cómo lo hace, pero este método lo que hace es mostrar en esta list box, muestra la lista que le paso por parámetro. En este caso yo le estoy pasando a la lista 1, pero podría pasarle a la lista 2, que va a ser lo mismo. Esto, el resultado final va a ser lo mismo que esto. Acá usé LinkU, acá usé lambda. Ustedes pueden usar el que más les guste. Yo personalmente uso lambda. Por eso por ahí, si yo les muestro algo en LinkU, por ahí quizás dudo un poco porque la verdad no estoy muy acostumbrado a trabajar con LinkU. Con lambda sí. Pero bueno, ustedes elijan el que más les guste. Todos en general, lo que prefieren todos al principio es LinkU porque lo ven parecido a SQL. Entonces les es un poco más fácil. Pero no sé, yo por algún motivo prefiero lambda. Bueno, y los demás son, fíjense, por ejemplo, este dice cuyo nombre contiene algo. Lo voy a ejecutar. Por ejemplo, que contenga Lionel o Lío. Consultar. Encontré uno, acá muestro un mensaje en este caso, y lo tiro acá a la lista. Entonces apliqué un link queue para poder filtrar esta lista, obtener uno y pasarlo a este lado. ¿Cómo se hace eso? Voy a hacer un debug. Voy a poner lío, consultar, vamos a ver paso a paso. En este caso, el txt obtengo el nombre. En este caso, fíjense que el txt_nombre.text, o sea, el textbox, obtengo la propiedad text, le quito los espacios y lo transformo a mayúscula. Para, para que después no haya problemas que si lo ingresé con mayúscula y estaba guardado con minúscula. No, trabajo todo en mayúscula. Fíjense que en mi variable de búsqueda se llama lío en mayúscula. Y acá
es parecido a lo que vimos recién con LinkQ. Sería from a en lista alumnos, donde a punto nombre apellido, punto trim, punto to upper, contains, o sea, contenga, que sería como el like del SQL. O sea, no es un igual, es un like, o sea, que contenga el nombre lío, porque en realidad el nombre es Lionel. Yo estoy buscando una búsqueda parcial dentro de la string. Y por último, select a. Lo transformo en lista. Fíjense, esta lista de resultados, yo lo voy a tirar acá. Ah, ya está acá. Fíjense que lista de resultados está null, o sea, no tiene nada. Y luego de esta consulta, tiene un elemento. ¿Cuál? Y el que yo encontré, que sería el lío. Porque no me parece, tiene que verlo. ¿Dónde se me fue? Bueno, acá me aparece en el otro monitor. Acá está. La lista tiene Lionel. Uy. Fíjense, algo importante. El resultado es otra lista nueva, donde cada elemento, acá, donde cada elemento en este caso tiene uno solo, pero podría tener muchos, 0, 1, 2, 3, hasta los que sean. Y cada elemento es un objeto completo. No es que me devolvió una string Lionel, no, es un objeto completo. O sea, el objeto en este caso Lionel. Y tengo todos los campos disponibles. Por ejemplo, yo podría, en este caso, fíjense lo que yo hago. Muestro en un messagebox.show, muestro la cantidad de elementos de la lista, con la propiedad count. Recuerden que esta consulta me mostraba esto, la cantidad de elementos. Y lo mismo con lambda. Lista alumno, punto where, función flecha. Es más, si ustedes tuvieron Python, me parece, creo que usaron funciones flecha. Donde c.nombre, .trim, .upper, contains y el nombre. Y lo guardo en la lista y lo muestro. Muy parecido a lo de recién. Recién usamos mayor, ahora usamos como una string, contains. Este contains es, es un método de todos los strings. No es nada de lambda ni de LINQ, sino es de los strings. Yo puedo hacer un string, por ejemplo, jugador 1 es igual a Messi. Yo podría decir if jugador 1 punto contains me el nombre comienza por me. Un ejemplo tonto, pero lo que le quiero mostrar acá es el método contains es un método de todas las variables de tipo string. Para que no piense de que contains es algo referido al InQ o lambda, no. Simplemente como el nombre y el apellido. Yo aprieto F12, me voy a la clase. El nombre y apellido es una propiedad de la clase alumno y es de tipo string. Y como es de tipo string, entonces puedo utilizar el método contains. Si yo quisiera buscar por búsqueda exacta, yo debería modificar acá y decir, por ejemplo, es igual a nombre, a nom. Profe, ¿le Entonces, puedo hacer una consulta? sí. Entonces ahora, fíjense que si yo escribo lío, no va a encontrar nada. Pero si escribo Lionel, sí debería encontrar. Ahí te contesto. Déjame ver si esto anda. O sea, si yo acá pongo lío, no encuentro nada. Pero si pongo Lionel, como es búsqueda exacta, debería encontrar uno. O sea, así como utilicé el operador igual, también puedo usar el contains. Sepan eso nomás, para que no se confunden. Contains no tiene nada que ver con LinkU ni lambda. Tampoco el trim y tampoco el toApper. Son métodos
de la clase string y por lo tanto de todas las variables de tipo string. Sí, ¿cuál es la pregunta? Con, ¿contains solo se puede usar con strings o con enteros también? No, con enteros me parece que no, porque no tendría mucho sentido tampoco. Int a es igual a 1. A.contains no existe. Ok. No. No, porque no podés buscar por. Salvo que vos, si vos tuvieras, por ejemplo, un número muy grande, y vos decís, bueno, quiero ver si dentro. Bueno, deja de ser una entera. Quiero ver si contiene el número 31 dentro. Quizás lo transformas a string, haces el contains y después lo vuelves a entero, ¿no? Pero no. Claro, muy Así no. rebuscado. Sí. En general con los int vas a usar mayor, menor, igual. Y fíjense, todos los strings tienen muchos métodos. Eh, por ejemplo, para comparar por igual, en general, puedes usar este, pero si quieres usarlo adecuado, puedes usar is equal, equals. En vez de usar el signo igual, usa el equals, que va a ser lo mismo. Esto en general están más optimizados. Quizás este es un poco más rápido que usar el signo igual. La verdad que habría que buscar técnicamente. Yo creo que si está el equals es porque es más rápido. Y aparte ofrece sobrecargas. Fíjate que si yo me paro, me dice tiene 5 sobrecargas. Entonces podés hacer otras cosas además. Em, ¿Ves? Em, bueno, tiene varias otras funcionalidades. C Sharp, bueno, usamos el doble igual y el igual. ¿Mm? Para algunos tipos de datos. ¿No? Al igual que, por ejemplo, cuando usan el. No, perdón, me confundí, no. Es el doble igual. Lo que yo estaba pensando es por ahí cuando usamos el operador, el AND, o sea, el I. En este caso sería O. Esto ya nada que ver con lo que estábamos viendo, pero se me vino a la mente. mm, eh, Falta un par de paréntesis. Sí, jugar. O jugar. Ah, también salió. Entonces, este es el OR y el AND sería el ampersand. ¿Por qué hay doble o simple? Ay, espero no equivocarme en que les digo, ustedes después me dicen, no se equivoco. Pero el doble ampersand en realidad compara, hace compara la primera y la segunda opción. Porque como es un OR, con que una de las dos no se cumpla, ya no se cumple toda la condición. Si vos pones uno solo, en realidad comparas la primera y también la segunda. Y si alguna de las dos no se da, eh, te das por el true. Pero si vos pones los dos, el resultado siempre va a ser el mismo. El tema es que si vos tenés acá, no sé, 100 opciones y vos decís, a ver, si la primera no se cumple, para qué quiero verificar las otras 99? Entonces utilizas este operador. Pero si utilizas este, vas a comprobar las 100 es como menos eficiente. Se me vino a la mente eso, así que se lo dije, pero nada que ver con esto de list. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Em,
este está hecho, creo que no. Bueno, este ustedes lo pueden practicar con LinkU y con Lambda, hagan las dos. Es fácil también, usen LinkU y Lambda para tomar la lista y tendrán que hacer un mayor a tanto y menor a tanto. Porque es cantidad de materias entre X e Y. La cantidad de materias es el campo este, cantidad de materias de alumnos. Después acá agregar otro cuyo nombre contiene una letra, cualquiera, o, por ejemplo, todos los que contienen una A o una B. Invente sus, digamos, sus ejercicios como para poder probar. Otro ejemplo, nacidos en el año, tanto. Agreguen el text box, el botón, y así pueden practicar las consultas. Bueno, no se asusten, esto lo vamos a ver en todas las clases a partir de ahora, lo vamos a ver en todas las clases, pero bueno, practíquenlo. ¿Alguna duda, pregunta? Nada. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. No, profe, Chao. que tenga Hasta feliz luego, Sí, día. profe. profe. Profe, Chao. hasta luego. Chao, profe, nos Luego. vemos. Qué lindo. Gracias, profe, que esté bien. Nada, muchas gracias.